funcionan. Por ejemplo, nosotros en la primera clase estamos hablando de las reformas borbónicas. Y yo les puse en la primera clase cuando la leyeron. ¿Qué sentido tiene, qué tiene que ver con nosotros las reformas borbónicas con la historia hoy de la Argentina? Y no, hoy directamente no. Pero te pueden ayudar a entender ciertos contextos. En realidad lo que vamos a entender con eso es cómo reacciona un imperio cuando empieza a darse cuenta que está perdiendo el poder. ¿Qué hace? ¿Cómo se mueve con aquellos que se quieren rebelar y cómo se mueve con aquellos que le quieren disputar el poder al mismo nivel? Yo le puse en la clase de España en el fin del siglo XVII, fin del siglo XVIII, era una potencia como Estados Unidos, metida en guerras allá, acá, controlando un vasto imperio donde sacaba plata, y parecía que no se iba a gastar nunca. Y las tenía a Inglaterra ahí, a Holanda, a las otras potencias, y a Portugal las tenía ahí controladas, ¿no? Pero de repente en 2 generaciones, porque en 2 generaciones, 3, España de ser el superimperio universal global con una terrible flota y ejército, quedó en la nada. Quedó en la nada. Y cuando pasaron 100 años más, en 1950, un poco más allá, en 1980, o sea, 120 años más adelante, cuando Europa iba a formar la Comunidad Económica Europea, o sea, unirse todos los países, a España la dejaron afuera, habiendo sido un imperio global. La dejaron afuera porque nunca se recobró a España. Fíjense cómo los errores son fatales. Y cuando vayamos entrando en la historia y les cuente que nosotros estuvimos así, ahí, de ser una potencia como Estados Unidos o como Inglaterra, pero una mala decisión de un grupete, me quiero matar, porque fueron 50 familias, una mala decisión nos dejó donde estamos ahora, tambaleando, que entramos con el fondo, que salimos con el fondo, que estamos saliendo y tengo todo y de repente al otro año perdés todo, ¿no? Vamos a ir desmantelando muchas de estas cosas y ver dónde se van conformando estas ideas, estas formas de ver la sociedad, de ver el mundo, de entenderlo, porque si nosotros entendemos cómo funciona nuestra sociedad, vamos a entender mucho de los actores sociales. Arranca este grupo de poder en Argentina, que hoy está, obviamente no es entre los principales, pero igual tiene peso, pero arranca en el momento que nosotros estamos estudiando, o sea, con las reformas borbónicas. Mátense, ahí arrancan ese grupo de poder. Parece que no, pero es así. Las reformas borbónicas, y acá voy cerrando la clase para no explotarles la cabeza, las reformas borbónicas las lleva adelante España, entre otras cosas, que ustedes habrán leído, porque había perdido el control que tenía sobre las colonias, desde México hasta acá, hasta Tierra del Fuego. Pero había perdido ¿qué tipo de control? Obviamente el control económico, porque todos los recursos que habían, sabía la corona que no le llegaban. Había perdido el control político, porque tenía dos virreyes para controlar un territorio desde acá, desde la Bahía de la Pataya hasta California, con 2 gobernadores o 2 virreyes. Todo ese territorio con 2 gobernadores. Obviamente era imposible controlar. Había mandado acá a religiosos que iban a evangelizar, y los religiosos, como los jesuitas, hicieron un estado paralelo prácticamente. Toda esa pérdida de control tenía un eje además, y es que el control político y económico de las colonias la estaban tomando las élites. ¿Qué eran las élites? Y españoles que se habían ido 100 años antes y habían hecho su negocito, se habían instalado en cada una de las colonias. Buenos Aires una de ellas, Perú, el Callao, Montevideo, hasta México. Pequeñas, 20, 30 familias que habían ido cosiendo sus negocios, quedándose con la tierra, negociando con la corona, mandando recursos. Esas 20 familias beneméritas, encomenderos se llamaba la figura, porque la corona en algún momento les había encomendado la tierra, después se la dejan. Son las 20, 50 familias que están en la Revolución de Mayo, porque las reformas lo que hacen es quitarle el poder a esta familia. Basta, no vas a ser más funcionario, basta, no vas a negociar más con la corona, basta, ahora nosotros vamos a mandar funcionarios de España para que controlen cuánto mandás
Y ahí viene el primer resquemor. Cuando ustedes ven la lista de apellidos, ya en un momento lo vamos a ver, de la Revolución de Mayo, y ven algunos apellidos hoy de la Guía de Buenos Aires, se quieren matar. Los Alzaga Unzué, los Martínez de Oz, son de la época. Mátense, son sus tataranietos, que vienen construyendo poder desde entonces. Y juegan como grupo de poder, hacia adentro. Nunca van a ir hacia afuera. Y eso lo van a ir construyendo. Esta historia de estas familias poderosas se repite no acá en la Argentina, ¿eh? O sea, no es un hecho global de la Argentina, es un hecho que se repite acá y en cada uno de los lugares donde había españoles afincados. Van a formar las oligarquías en Buenos Aires, en Montevideo, en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en México, en todos lados donde hubo puerto español. Estas familias de comerciantes, encomenderos originales, son la base de los grupos de poder que llegado el momento de la emancipación van a decir, ¿quién se hace cargo ahora? Si se van los españoles de controlar el gobierno, ¿quién me organizaré? Y obviamente estos se van a encargar de posicionarse. ¿A quiénes creen que respondía nuestro benemérito primer prócer de Villiquen, Cornelio Saavedra? ¿Te suena Cornelio Saavedra? ¿Sí? Era un títere de esta familia. Respondía a los dictados de esta familia, de estos comerciantes, estancieros, porque tampoco nos explicaron una historia que no... Ustedes sabían que en el momento de la revolución de antes, 60 años antes de la revolución de Mayo, ya había 70 estancias alrededor de Buenos Aires. Ni idea, nadie te contó eso. Porque en la revolución de Mayo casi que los estancieros, estos tipos que tenían, no la estancia de 70.000 hectáreas, sino pequeñas estancias de 500, 1000 hectáreas, chiquititas, a valores de hoy, pero eran 70. Pero en la historia de la Revolución de Mayo, estos tipos están borrados. No existen los estancieros, no existen estos tipos. Hablan de los comerciantes. Esos tipos tenían mucho poder ahí y pasaron siempre en un segundo plano, un segundo nivel de la esencia de poder. Luego de la Revolución de Mayo, ¿por qué se creen que cuando el único que termina de calmar todo, porque después de la Revolución de Mayo, voy a ir cerrando, después de la Revolución de Mayo, los españoles no estaban, había que armar otro país, otro gobierno, viene el momento de caos, son 10 años que en 1920 terminó una guerra civil todo contra todo. Eso nunca se habla de que era una guerra civil, todo contra todo, era unitarios contra federales. ¿Con qué se calma? Con Rosas. ¿Qué era Rosas? Estanciero, no más preguntas. Y termino acá. Sí, dale. No, quería preguntarle, en la última pregunta del cuestionario, sí. Dice, ¿los Borbones proponen las reformas por presiones internas o debido al contexto internacional? Las reformas son debido a las pérdidas que venían teniendo. O sea, ¿de qué? Pérdidas, 2 puntos. ¿Qué pérdidas? No, a las pérdidas de lo que era el imperio en Europa. O sea, ellos empezaron, los españoles empiezan a perder territorio y es como que empieza a perder poder, entonces las reformas se hacen como para poder reflotar ese imperio nuevamente, pero a costilla de lo que era América. ¿Es así? Claro, más o menos, pero yo te pregunto ahí, hay presiones internas y externas. ¿A cuál responden? ¿A qué presiones? ¿A las externas o a las internas? Responde lanzar las reformas. ¿Es interno o es externo a España? Pensemos en los contextos. Si hablamos de España, ¿sería interno o no, profe? Pero España está en un contexto internacional. No olvidemos España en un contexto internacional. O sea, está España que hace sus reformas. Pero aparte hay otros países que se están expandiendo.
están los ingleses en América del Norte junto con los canadienses y los holandeses, al norte y están los portugueses en Brasil. O sea, hay un mundo. Hay un mundo. ¿Cómo? Digo, son ambas, tanto las presiones internas como las externas. ¿Cuáles serían las internas? Las internas, la situación de haber perdido la guerra contra Francia, el tema Eso es externo porque estás metiendo un problema con otro país. Es externo, es un problema de política exterior. Perdí la guerra. Para adentro, vamos para adentro, con los sectores de adentro de España. ¿Cuál sería? El hambre, la seguidilla de malas cosechas y... Eso es un problema climático, sí, y el tema de que no estaban conformes con que el imperio quede a cargo de un francés. Sí, casi un problema de política exterior, porque en realidad se les mete una familia francesa, y más en la época que estamos viendo nosotros, a partir del siglo XVI, XVII, XVIII, y hasta el día de hoy ya no tanto, es casi simbólico. Las alianzas entre dos familias, mediante casamiento, generan un poder, consolida el poder. A España llegan los Borbones, que son franceses, por un juego de alianzas matrimoniales, y se lo imponen prácticamente, pero es casi externo eso. Vamos a los problemas internos que tiene España. Uno de los que dijiste vos... La economía no estaba decayendo y por eso salieron los Borbones a reemplazar al otro... Entre otras cosas, pero en realidad fue una alianza, fue una negociación. El problema de la economía es real, ¿no? Que tiene que ver también con habría que pensar, cuando hablamos de la economía estaba mal, ¿a qué nos referimos con la economía estaba mal? Una cosa puede decir lo que decía Gustavo, había hambruna, había habido malas cosechas, problemas climáticos, eso genera un problema social y económico. Bien, pero es mucho más simple, yo cuando se lo diga se van a querer matar a ustedes, es mucho más simple. No olvidemos a España en un contexto de naciones, de varias naciones. El problema es que se querían posicionar como potencia, querían ya eran potencia, querían mantenerse, porque estaban viendo que le estaba fallando, ya eran potencia. El problema era que el resto de los países les querían quitar esa hegemonía. Pero ¿cuál era? Si teníamos Potosí, sacamos plata ahí, traíamos, gastemos. ¿Me entendés? Ese es el problema. ¿Qué estaban viendo? ¿Cuál era el problema? Es que España tenía, vamos a los problemas externos, los fundamentales. En el contexto de naciones, el país, en este caso el imperio, tenía una disputa eterna de sus principales rivales, los países que le nombré yo, que me acuerdo ahora, y fundamentales: España, Portugal, Inglaterra y Holanda. Puede haber otros por ahí. Esos 4 países le disputaban el liderazgo a nivel mundial, y no se lo podían disputar nada más, no podían quedarse con las tierras que tenía España, pero sí la hostigaban, ¿no? Por algo, España, ustedes saben que la mitad de Estados Unidos era de España. ¿Por qué se creen que el zorro era español y hablaba español? Porque era hasta fin del siglo XVIII era española de California, y las pierde España con Inglaterra. O sea, hay una disputa. Ustedes saben, con los brasileros casi se pierde la parte de Uruguay, y después le pusieron, hoy está todavía ahí, que es un lugar de vacaciones, la colonia Sacramento, del lado de Uruguay, que le instalaron los brasileros, y se la metían por acá por la Patagonia los ingleses con contrabando. O sea, estaban atosigándola, o sea, porque había que quitarle poder. Ese es el problema que tenían España. Pero tenía otro problema interno, que algo yo expliqué. O sea, que eso engancha con nuestra realidad actual que yo venía contando. El mayor problema que tenía España hacia adentro, cuando hablamos hacia adentro de España, estamos hablando de España, península ibérica en Europa, más sus territorios en América. Eso es todo España, ¿no? La metrópoli en América, en la península ibérica, en Europa, y sus colonias en América. Todo eso es el interno de España. Tenía 2 problemas fundamentales. 2, y podría seguir nombrando, pero para que lo entiendan los más densos, los más pesados. Uno,
era que después de casi 300 años mandando funcionarios, los funcionarios acá no tenían control de la corona, hacían lo que les daba la gana. ¿Me entienden? Imagínense que ustedes los mando yo a manejar un supermercado en Singapur y voy cada 2 años a ver las utilidades. No me tienen, van a funcionar brillantemente los primeros 6 meses, al año, el segundo año, el tercer año. Al cuarto año que yo los controles, se empiezan a robar todo. No digo que lo vayan a hacer, tampoco los voy a mandar a un supermercado a Singapur. Al no tener control, los funcionarios españoles empezaron a hacer sus negocios acá. La mitad, un tercio, lo que fuese, tenían que mandar, había una medida que era 1/5 real. De todo lo que se produjera la riqueza, 1/5 iba para la corona. Iba a llegar una 10ª parte, llegaba. España se dio cuenta de esto, pero no podía hacer nada, no podía matar a todos los funcionarios y cambiarlos. No podía darle... ¿A quién ponían? Tenía que bancárselo, tenía que hacer una reforma de a poco para cambiar a esos funcionarios por otros. Esos funcionarios eran los funcionarios que estaban enquistados acá de familias que estaban desde el principio. Eso era un problema. Y el otro problema es el interno, o sea, esos funcionarios que pertenecían a la corona. Pero después estaban los otros, los españoles que estaban acá y que habían sido, que no eran funcionarios, pero que estaban instalados acá como habitantes. Y que eran los encomenderos, que también estaban enganchados con esto. O sea, el flujo, primero, el flujo de plata que llegaba era 1/3 de lo que tenía que haber llegado. De plata en real, concreto. Oro y plata en metal precioso, de las minas de oro y plata de Veracruz, de Potosí, Veracruz de México, y después de los tributos, ¿cómo se llama? Los locales. O sea, tenía un problema económico fuerte y no lo podía resolver. Las reformas borbónicas apuntan a eso, a detener, a cambiar esos funcionarios, porque esto, y las familias estas, ¿no? Tenían todo un circuito armado para que cuando se reemplazaban los funcionarios entraran en esta misma familia, en el mismo circuito. ¿No? O sea, siempre los funcionarios estaban, esta familia, o como socios de la corona o funcionarios de la corona. Sí, ibas a decir algo. Sí, que después de escuchar estos problemas internos que tenían, por ahí digo esto que también tiene que ver con la política, porque estos funcionarios de la corona y los encomenderos realmente no eran leales para con el rey. Entonces digo, ya ahí empieza lo que tendría que ver con la defraudación o con la corrupción. Y es lo que estamos hoy en día viviendo y no se vive en Europa, por ejemplo, a la escala que se vive en América. Sí, convengamos que son diferentes contextos y el ser humano, más allá de que estemos acá en Argentina o en América o en Europa, que son otra conformación de las sociedades, el ser humano en su condición humana, el general Perón diría, todos los hombres son buenos, pero mientras se los vigile son mejores. ¿No? Y porque tiene que ver con la condición humana. Pero acá habían habido muchas, o sea, estamos hablando de, saquen la cuenta, 1492 llega Colón a América, 1400, siglo XV. Estamos en el siglo XVIII, pasó 300 años. En esos 300 años, saquemos los primeros 100 años de conquista, saquemos 150 años de conquista, tenemos 150 años de familias establecidas acá. Por lo menos 3 o 4 generaciones. Ya tienen todo aceitado. Los negocios, los contactos, el comercio, tienen todo aceitado. O sea, recuerden que no hay, o sea, una comunicación con España duraba 4 meses, que era una navegación en ese momento. O sea, 2 comunicaciones por año. O sea, se podían dibujar todo, eran riqueza muy densa acá que se manejaba. Y la corona sabía. Pero aparte otra cosa peor. Bueno, ese es el problema local en las colonias tenía 2. Uno, los funcionarios corruptos, y el otro, las familias estas, que eran las familias enquistadas, ¿no? Que también hacían su negocio. Esos 2. Pero aparte había otro problema. Que esos son los errores históricos. Ni hablar, después vamos a hablar en su momento de los jesuitas. Que en realidad estuvo todo bien hasta que los curas estos se organizaron tan bien que llegaron a tener un estado paralelo dentro de la corona, dentro de América. En Paraguay habían instalado un estado paralelo. Habían desarrollado todo muy bien, la producción, la transformación, ¿cómo se llama?
la evangelización de los nativos, pero a su vez su transformación en sujetos, digamos, leales a la corona, pero más que nada leales a la orden religiosa. Un sistema social bastante equilibrado, peligrosamente por afuera del sistema del orden colonial español. Entonces eso también jodía. Molestaba a la corona que estuvieran armando una sociedad paralela, sin los parámetros ni el orden español colonial. Eso también era peligroso porque estaban formándole una cosa como una burbuja dentro de la corona. Por eso les pegaron un boleo y los echaron. Ni les preguntaron nada, ni negociaron. Sacalos, porque eran peligrosísimos, por lo que estaban armando. Y porque los nativos... Profe, sí. Esta expulsión de los jesuitas en América, Sí. ¿fue lo que causó el enfrentamiento de la iglesia con la corona? No, siempre hubo problemas. Había otros problemas más graves. Obviamente que la iglesia... Los jesuitas dentro de la iglesia católica de la época eran una orden menor, pero porque eran muy... ¿Cómo se llama? La iglesia siempre tuvo como dos vertientes. Una casi aristocrática, con todo el boato y toda lo monárquico y de reyes que tiene el Papa y Roma, y tiene un costado como más nacional y popular, más cercano a los pobres. Los jesuitas eran de ese costado. En serio, estaban más cerca de los pobres. Los jesuitas eran de eso y tenían mucha autonomía. Obviamente que la corona seguramente habrá protestado, pero no era lo peor que se estaba jugando. En ese momento en Europa, España también la iglesia está perdiendo poder porque algo que tiene que ver con las reformas también, pero no la expulsión de los jesuitas, sino una de las cosas que saca la reforma es sacarle el control de muchas tierras que tiene la iglesia. La iglesia viene de la época de la Edad Media casi como un señor feudal más, es un señor feudal más. O sea, tiene mucho control sobre tierras y los tributos, pero aparte de otra cosa, no me acuerdo bien el nombre, pero una cosa que le sacan las reformas, no me acuerdo bien el nombre, cómo es, ya se los voy a sacar para la clase que viene, tiene un nombre especial, que es la venta de cargos, o sea, la venta de perdones. La iglesia te decía, Gustavo, si querés pecar de aquí a diciembre te va a salir 3 millones de pesos. Pecá lo que quieras, violar, robar, matar, estás absuelto con 2 millones de pesos. Entonces te dan la absolución. La dispensa papal, que se llama, pero tiene otro nombre, la dispensa papal. O sea, la idea de la venta de perdones era un negocio recontra lucrativo para la iglesia. Y eso lo compraban los reyes. Bueno, eso también hacía lo mismo con los cargos en Europa. ¿Se imaginan el poder que tenía la iglesia? Parte de eso se lo recortaron también las reformas. No sé si el texto lo menciona. Bueno, hay un enfrentamiento con la iglesia, pero el problema viene de hace rato con la iglesia. El problema en América es los funcionarios y las familias estas enquistadas. Eso internamente es ese problema. Externamente son la presión de los otros países. Y otra cosa que tiene que ver con lo interno y con lo externo, pero es el error histórico de España, que la postra el peor de los mundos, que es un error terrible que ustedes, no sé si en los textos de Leslie Vettel lo mencionan por arriba. El error histórico de España es no haber podido leer la transformación que se estaba produciendo en el mundo global y que tenía foco en Inglaterra. Si un tercio de la riqueza que España dilapidó, porque España no fabricaba ni un pañuelo, dilapidó comprando mercadería a Alemania, a Holanda, a Flandes, cuando la perdió, a Francia, a comprarle mercadería, desde un pañuelo hasta un plato, hasta vajilla, todo lo compraba afuera. Y con eso dilapidó la plata que había sacado de América. España en ese interín de gastar y mantener sus colonias y tratar de ganar plata con el comercio, con el monopolio comercial, otro de los errores, si hubiera destinado un tercio de esa plata en copiar la revolución industrial que tenía Inglaterra, hoy España sería Estados Unidos, e Inglaterra juntos. Hoy España sería Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y Alemania juntos. Pero le erró. No vio que el futuro estaba ahí, en esa revolución tecnológica. No la vio. Nunca la vieron. Por más que estos reyes ilustrados
fueran superiores a las familias anteriores, no vieron esta transformación, entonces les pasó por las narices. Cuando yo estaba desatado, yo era tarde. Dejaron pasar el capitalismo industrial así, les pasó enfrente de las narices y lo perdieron. Es lo que Marx llama, no hubiera habido capitalismo sin la acumulación originaria de la riqueza. Esa acumulación originaria de riqueza que permitió la base del capitalismo que se lanzó en el siglo XVIII, está conformándose, en el XIX se lanzó todo el mundo, el capitalismo, el sistema capitalista. No hubiera sido posible sin la acumulación originaria, que es el oro y la plata que se llevaron de Perú, que España llevó a Europa y que no se la dejó. ¿Sí? Con eso del oro y la plata de Perú, ellos pagaban los productos industriales que necesitaban importar. Digo, eso apunta la pregunta 1. Ojo, o sea, también alguien me mandó un práctico ahora, no es que ellos con el oro y la plata le pagaban a los importadores para que, no, directamente iban con el oro y la plata, lo llevaban a Alemania, a Francia, y le decían, dame tejidos y te pago con oro y plata. No había intermediario, directamente era un flujo de capitales. Desde la colonia pasaban por Sevilla, lo realizaban y compraban. No había intermediarios, no quedaba en España nada. No quedaba en España nada. Les llegaban las manufacturas, todo lo que no fabricaban, y lo mandaban, lo repartían, obviamente, lo repartían en la península, pero en realidad lo llevaban, eran los pedidos que iban a América. O sea, pagaban con la riqueza de metal. No es que ellos vendían algo y con la diferencia compraban, no. Sí. Claro, por eso digo, en la pregunta 1 desde el cuestionario es eso. O sea, los productos industriales que ellos traían a España era con plata con metales de América, es eso. Claro. O sea, claro, pensar, alguien me contestó, no sé si fue Eric o alguien más, o Jaime. No hay que pensar que ellos producían algo, o sea, que España producía algo como hacemos nosotros, producimos soja. Nos pagan por la soja y vamos y compramos Toyotas. No, es como si nosotros encontramos en San Juan una mina de oro y plata y fuéramos con los lingotes a pagar camionetas afuera. En vez de decir, bueno, salí, compremos 10 camionetas. Bien, ahora tráelo acá, tráelo ingeniero, desármenla y construyámosla nosotros. Salí con el oro y plata y comprate la dobladora de metales, la extrusora de vidrio, tráete de unos japoneses para que tengan los integrados, pero hagámoslo acá. No, ellos compraron todo fuera, nunca desarrollaron nada de la industria. Nada, perdieron el tren de la historia. Esos son los errores garrafales, que son propios del momento. Y otros son, algunos errores garrafales no son tan errores garrafales, son propios de la época. Nosotros, porque somos a fines del siglo XIX, ya estaba claro en el mundo que el futuro era de los países industriales. Y nosotros teníamos todo para hacerlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo fuimos? ¿Porque fuimos tarados? ¿Pero eso lo dejamos por otra clase? Termine con la reforma borbónica. Aimé, ¿te sirvió algo? Sí, no entendí por qué las familias ya establecidas generaron un problema interno en España. Las familias que están en las colonias. Sí. Bien, ¿por qué generaron un problema interno? Las colonias son parte, las consideramos parte de España. O sea, cuando hablamos de España, es la metrópoli y las colonias. Bien, o sea que las colonias están dentro de España. Estas familias que están en América están muy desvinculadas del control de la corona. No las controlan, no las tienen, al estar instalada casi 3 o 4 generaciones acá, no era cuestión de venir, y no podía venir la corona española y borrarlos, no podía encarcelarlos a todos, tenía que tratar de controlarlos. ¿Y por qué? Al no controlarlos, ¿cuál era el problema? Al no controlarlos, ¿qué hacían estas familias? Bueno, un par de cosas te digo nada más. Por ejemplo, al controlar toda la producción y el comercio, ellos decidían qué le pagaban o cuándo le pagaban como tributo a la corona, por ejemplo. O al controlar el comercio y el mercado interno, ellos decidían si se respetaba lo que decía España, que era comprarle a España lo que necesitaban, y ellos si querían conversaban con los ingleses o con los holandeses, y total nadie los controlaba. Todas medidas en contra de la economía española.
Entonces, esas familias que controlaban la economía de las colonias hacían que les llegaran un tercio o una quinta parte o menos de lo que le correspondía a la corona. Y no podía hacer mucho. Eso. ¿Cuál es el otro problema? Bien, estas familias son las que manejan el comercio. Cuando hablo de las colonias estoy diciendo en Buenos Aires, en Perú, en Venezuela, en el Callao, en Bolivia, lo que sería hoy en Potosí, en todo el lugar donde había una gran ciudad. Estaban estas familias. Pero aparte, estaban los funcionarios de gobierno, que son los funcionarios que representan a la corona. Bueno, ¿quiénes eran estos funcionarios de gobierno? Los hijos de esta familia, porque era de carrera. O sea, había armado un circuito perfecto para hacer negocios sin el control de la corona. Es un problema. ¿Cómo lo desarmás a eso? Una organización que está hecha para hacerle trampa a la corona y que tiene 150 años. ¿Me entendés cuál es el problema? Ujú. Ese es uno de los grandes problemas, entre otros, los religiosos, los irlandeses. También otra cosa que también se ve ahí, que en el texto de Leslie Bettel también bueno, no, en realidad, sí creo que lo mencionan. Hay un problema también con el ejército, porque en realidad España está peleando guerras en Europa que son guerras religiosas contra los protestantes. Entonces la mayoría de los soldados de los ejércitos que tiene acá son cuartos viejos. Cuartos quiere decir los cuartos de caballería, de infantería. Es como una forma de llamar a un regimiento. Son todos viejos, veteranos. Por eso, cuando pasaron las invasiones inglesas acá en Buenos Aires, prácticamente no pudieron, no existían. O sea, hay una serie de problemas que tienen que ver con el desgaste que tiene España controlando sus colonias. Claro que después ellos incorporan criollos al ejército real y es cuando también empieza la sublevación de Tupac Amaru. Sí, sí, pero la sublevación de Tupac Amaru es más, no tiene que ver con estos criollos. En ese momento están incorporando, o sea, porque no, los mandan oficiales que son grandes, pero no mandan soldados jóvenes, entonces incorporan los locales. Bien, pero la sublevación de Tupac Amaru no surge no es que estos ejércitos españoles se hayan rebelado. No, no. Claro, claro, bueno, yo apuntaba a eso, creía que sí, que al haber sido criollos incorporados, después es como que empiezan No. La rebelión de Tupac Amaru es mucho más simple. O sea, ojo que a Tupac Amaru le tiran para atrás su rebelión porque un indio, uno de su propia sangre, lo traiciona. No, pero el levantamiento de Tupac Amaru es un aristócrata, ¿no? Es descendiente del Inca. Él puede ser perfectamente el rey Inca, es un aristócrata. Es una rebelión contra la opresión de los españoles. Los españoles toman no sé si vieron ustedes algo, ¿ustedes ven con la materia anterior algo de aztecas, incas, mayas? No ven nada de eso, ¿no? No. Bueno, yo arranco con hablar con el Imperio Inca, para entender la mitad española. Porque los españoles cuando llegan acá, bueno, el desastre que hacen, el genocidio que hacen en América, en Perú y Bolivia se explica muy bien por qué el levantamiento de Tupac Amaru. O sea, la iglesia no permite la esclavitud en América, pero lo que no significa que no hayan dibujado una actividad similar, que era la mita o el yanaconazgo. La mita existía desde la época del Imperio Incaico. Pero, ¿en serio querés seguir escuchándome? Yo arranco, ¿eh? Yo no tengo problema, no sé, Messi. Nos vamos al tema, pero se explica la cuestión de Tupac Amaru. Nosotros no lo miramos mucho pero yo sigo, ¿eh? Cuando los españoles controlan América y van poniendo Cortés en México, Pizarro en Perú, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca en Buenos Aires, que van entrando, después llega a Paraguay. Cuando se van instalando, en el único lugar donde se encuentran realmente pueblos que pueden someter, que estén en un grado de civilización que les sirva, es en México, los mayas ya no existían, y en Perú. Entonces lo que hacen, en Perú, el Imperio Incaico había desarrollado, yo siempre digo cuando lo enseño, lo charlo esto,
el Imperio Incaico había desarrollado una sociedad y una organización marxista antes de que existiera Marx. Una organización socialista antes de que existiera el socialismo en Europa. ¿Por qué? Porque ellos hablaban que hasta el día de hoy está entre los pueblos andinos esta idea, ¿no? La sociedad organizada, está bien, arriba de todo está el Inca, que es el rey, ¿no? Pero la organización social después de la sociedad inca era a partir de la reciprocidad andina. ¿Se conoce eso? La reciprocidad andina. Hasta el día de hoy se habla de eso. Es la comunidad organizada, lo colectivo, ¿no? Una cuestión re socialista, re comunista, re izquierda sería hoy, ¿no? Y las comunidades estas organizadas se llamaban Aylú. El Aylú, lo voy a simplificar, es como si fuera un territorio, como si fuera esta ciudad, y está dividido en 50 familias. Cada uno tiene su territorio, en la montaña, en el bajo o a la orilla del mar. Y cada uno, depende si estás arriba de la montaña, estás en el llano, estás en el mar, es la actividad que vos vas a desarrollar. Estas 50 familias, estas 5 van a plantar trigo, papas, estas 5 van a criar animales, estas 5 van a hacer las casas, estas 5 familias hasta completar todo. Entonces, toda la comunidad ayuda en todo. Todo es de todos. Entonces, por ejemplo, el Inca no cobraba tributos, cobraba una ínfima parte de tributos el rey Inca, ínfima. En realidad, tus impuestos o tributos reales, vos los pagabas trabajando para el Inca. O sea, de ese grupo, ese Aylú, de 50 familias, siempre había 5 familias, o 10, depende del número, no sé exactamente el porcentaje, que tenían que estar trabajando para el Inca. O sea, se iban de la comunidad a trabajar. Y el Inca entonces decía, bueno, me tocan estos 6 meses a mí, vengo acá, se presenta, bueno, tenés que irte, están haciendo un puente, están cortando terrazas para cultivar en Río Grande, te tenés que ir 6 meses allá. Entonces esa familia se instaló en Río Grande a hacer las terrazas de cultivo. Otra familia, usted tiene que ir porque están haciendo un puente en Almanza. Se iba a esa familia, entonces dejaban. ¿Qué pasaba con las tierras que dejaban ellos? El resto de la comunidad se los trabajaba, le cuidaba a los animales. Porque cuando ellos volvieron a 6 meses, se iban otras 5 familias. Entonces el tributo lo daban con trabajo. Entonces, y como todos se podían entre todo, era el sistema ideal, ¿no? Porque aparte el Estado prácticamente existía en tanto y en cuanto aparecía el enviado del rey Inca, de Inti, cuando, por ejemplo, hubo una catástrofe climática y no había comida. Entonces venía acá y repartía la comida, hacía como el sistema tipo la FIT, ahora que te anotáis, te dan los 10.000 pesos, aparecía. Algo que no inventaron los incas, eso lo hacían los egipcios también. Bueno, entonces es una comunidad organizada. Ese trabajo que iban a trabajar para el rey, cada familia, tantos meses al mes, eso se llamaba la mita. Era, vos te ibas y sabías que tus vecinos de enfrente se encargaban de regarte las plantas. Y si era de cosecha, se encargaba de cosechar. El de atrás se encargaba de tus animales. El otro te controlaba la cañería, que no se te metiera nadie. No se te metía nadie porque todos vecinos, ¿no? Entonces, cuando vos volvías, tenían todo armado, como lo dejaste. El pasto cortado, la comida en la despensa. Era instalarte, se iba a echar, bueno, ¿qué tengo que hacer? Bueno, mirá, Núñez se fue, le tocó la mica en California. Bueno, ¿qué tiene que hacer? Bueno, ya hemos hecho este plan, vos te encargás de los animales, Núñez. Vos te vas tranquilo. Ese era un sistema, bueno, ese sistema de trabajo por turno, lo toman los españoles. Y hacen trabajar los indios para ellos, pero no así, se llevan toda la luz. Se llevan toda la comunidad, se llevan que viven acá en la isla, se los llevan a vivir en la matanza. Los matan. Entonces cuando los traían, los que sobrevivían a las minas o al trabajo esclavo en las plantaciones, llegaban acá y había sido ocupado por otro, había sido invadido, los animales se habían comido todo. Pero la mayoría no sobrevivían. La mita esa original incaica la toma en español y la destruye, lo transforma en un sistema de esclavitud. A eso se levanta Atahualpa Yupanqui, iba a decir. Tupac Amaru. A eso se levanta. Él es un aristócrata que tiene tierras y ve las salvajadas que están haciendo los españoles. Obviamente con el gran problema que tiene la Argentina y Latinoamérica, asociado con
con algunos grupetes de familias, las élites, que están en todos lados, en convivencia con los españoles, aplaudiéndolo y sacando un poquitito de lo que podían llevar. En eso se envenena Moctezuma, por eso lo borran. Y él consigue levantar a muchos y lo traiciona, un mismo compañero de él, no de otra tribu, sino de otra población. Eso es uno de los levantamientos que podría haber sido, hubiera acelerado todo acá. Pero es parte de las reformas porque es parte de los tributos que ¿cómo se llama? Que generaban en forma despiadada los, ¿cómo se dice el nombre? Tiene un nombre. Un funcionario de la corona española que cobra los tributos. No me sale ahora. Que tampoco no tenían control de la corona, entonces castigaban y se quedaban con las posesiones de los indios entonces se hacían odiar. Tiene un nombre, no me acuerdo el nombre, cómo se llama el funcionario. La reforma también querían quitar eso, pero no les alcanzó. Ya cuando se produce la rebelión de Tupac Amaru, las reformas tienen 20 años. Tienen 15 o 20 años que están instaladas, pero eso no lo pueden quitar. Chao, gente, son las 11, hace 3 horas que estamos acá, están re locos, hace 2 horas y media. Me encanta que estén así prendidos. Y después ya arrancamos con el salto, que el salto es un primer acercamiento a la Revolución de Mayo. O sea, para encontrar qué escenario dejan las reformas para que en Buenos Aires se produzca, en Buenos Aires y en otros lugares del continente se produzcan estos levantamientos, como el de Tupac Amaru, entre otros, o el de los negros en Haití. El de los negros en Haití fue contra Francia, pero más o menos es un precedente, más allá del contexto internacional. Lo primero que vamos a ver nosotros es la relación de las reformas con la Revolución de Mayo, con la emancipación, que ahí arranca todo. Porque ¿cuál es la mayor transformación política que imponen las reformas? Políticas, y ya no tiene que ver con las élites. Un cambio en la organización política de sus territorios, que es revolucionario. ¿Cuál es? Es el nombre de uno de los videitos que les mandé, que está en la clase. Si ustedes se fijan ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es la mayor transformación política que imponen las reformas en sus territorios americanos? Una transformación política, una creación, un dividir, un aparecer nuevos. ¿Qué gobernantes? No, los gobernadores, los representantes. No, más simple. Hasta las reformas, o sea, hasta 1776, en América, desde California hasta acá, había 2 virreinatos nada más. El virreinato, claro. Sí, sí. 2 virreinatos. El del Río de la Plata. Claro, hay 2 virreinatos antónicamente, el de Nueva España y el virreinato del Perú. Y con la reforma borbónica aparece el virreinato el de Granada, el de Nueva España, el del Río de la Plata y la Capitería de Chile y otras capiterías. O sea, se empiezan a separar en 4. Quedan el de Nueva España y el de Granada al norte, y el de Perú y el de Río de la Plata al sur. Tenemos 4 virreyes, el doble de lo que había antes. Entonces es más fácil para controlar. Y bueno, ahí engancha bien con la historia argentina. O sea, uno de los anclajes directos. Sin virreinato Río de la Plata no hay historia argentina. Con él. Claro. Eso es lo más fácil de enganchar la relación. Pero también tiene que ver con la reforma también con porque acá también había familias locales que hubo que sacar del medio. Gente, nos vemos. Consulten cuando quieran. Yo todos los días entro a la plataforma y me fijo si hay consultas y las voy contestando ahí. Con eso respondemos al cuestionario, ¿no? Con eso pueden, sí. Y con más la charla de hoy que... Ay, ¿cómo hago con...? Bueno, cierto, me olvidé que estoy grabando. Profe, Sí. muchas gracias por tu tiempo. No, Y por nada, favor. nos vemos el miércoles que viene. Estuvo bueno que nos pudimos juntar. Sí. Sí, después de tanto... Esperemos que seamos más en las próximas clases. Bueno, chao, nos vemos. Chao. Chao, chao.